Bendiciones una vez más, mis amados hermanos y hermanas en Cristo Jesús. A las personas que nos sintonizan a través de las redes sociales, reciban un cordial saludo desde su servidor. Espero bendecir su vida por medio de la bendita y poderosa palabra en los próximos minutos. Yo estoy seguro de que Dios va a hablar a su vida de una manera muy especial. Busquen su Biblia el libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 2. Hoy vamos a reflexionar sobre este importante texto bíblico. A través de esta enseñanza podremos comprender cómo las decisiones y el comportamiento de quienes ejercen autoridad pueden traer alegría, tranquilidad y bienestar al pueblo, o por el contrario, dolor y sufrimiento. Leo para todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cuando los justos dominan, el pueblo se alegra, mas cuando domina el impío, el pueblo gime. Cierra allí tus ojos y vamos a orar. Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús, venimos una vez más, Señor, a tu presencia, para que tú, Señor, oh Dios, nos bendigas a través de tu poderosa palabra de una manera especial. Trae sobre nuestras vidas edificación, exhortación y consuelo. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a reflexionar sobre el tema gobernar para servir y no para oprimir. Gobernar para servir y no para oprimir. Estamos a solo 8 días para que la población colombiana, por medio de las urnas, elija al nuevo presidente de Colombia. Cada ciudadano debe ejercer libremente su participación democrática, apoyando a través del voto al candidato de su preferencia. El voto no debe ser coercitivo, sino decisión tomada con libertad, responsabilidad y conciencia. Un consejo, eso sí. Antes de votar es importante tomarse el tiempo para investigar a cada candidato, o al menos al candidato por el cual usted va a votar, a su candidato preferido. ¿Qué ha hecho por la sociedad, por los campesinos, por los jóvenes, por los niños, por los adultos del país? También es necesario analizar cuáles son sus propuestas de cambio, si su carrera política ha estado marcada o empañada por la transparencia o por la corrupción. Colombia necesita un presidente justo con sus compatriotas, que traiga esperanza y bienestar al pueblo colombiano. Porque un gobernante equitativo es importante, que no solamente favorezca solamente a una clase social mientras perjudica a otras. El país necesita líderes comprometidos con el progreso, la justicia y el bienestar de toda la nación, de todas las clases sociales. Porque muchos colombianos se sienten cansados de los politiqueros de siempre, de aquellos que prometen durante las campañas, pero no cumplen cuando llegan al poder, cuando están ya ejerciendo. Colombia necesita dirigentes que crean leyes para beneficiar a todos y no solamente a unos pocos, mientras que la mayoría del pueblo sufre las consecuencias porque solamente las leyes están favoreciendo solamente a una clase política. Por eso es fundamental elegir con sabiduría, inteligencia y responsabilidad a quienes dirigen o van a dirigir el país, el destino del país. Este proverbio nos enseña que cuando un país tiene gobernantes justos, honestos y responsables, el pueblo vive con gozo y alegría. Pero cuando los dirigentes son corruptos, egoístas o injustos, las personas sufren. El país pierde por sus nefastas y malas decisiones. Vamos a ver a continuación 2 puntos en esta reflexión. Primero, reyes que realizaron una buena gestión en su gobierno. Y segundo, reyes malos que gobernaron a través de la tiranía y la imposición violenta. Así que empecemos. Primero, reyes que realizaron una buena gestión de gobierno. A lo largo de la Biblia, podemos encontrar reyes que procuraron gobernar con justicia, obediencia a Dios y preocupación por el bienestar del pueblo. Aunque algunos de ellos
o aunque ninguno más bien fue perfecto, muchos dejaron un ejemplo positivo de liderazgo, humildad y temor de Dios. Uno de ellos fue David, aunque cometió errores, como todos nosotros. El rey David fue reconocido por buscar fielmente a Dios de corazón, además de dirigir al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y eso lo podemos encontrar allí en 2 Samuel 8:15. Eso confirma que David promovió la adoración a Dios y fortaleció a la nación de Israel. David fue un hombre que promovió que el pueblo de Dios adorara a Dios. Fortaleció las relaciones entre el pueblo de Israel. Ezequías también fue un rey que confió en Dios y promovió reformas espirituales importantes. Quitó la idolatría y motivó al pueblo a volver al Señor. Ezequías fue un rey que propuso buscar al Señor y promovió leyes importantes. Josías realizó una de las reformas espirituales más grandes de Judá. Al hallar el libro de la ley, decidió obedecer la palabra de Dios y luchó para apartar al pueblo de la maldad y la idolatría, liderando al pueblo con rectitud y con justicia. Vamos a ver el segundo punto. Reyes malos que gobernaron a través de la tiranía y la imposición violenta. A lo largo también de la historia bíblica encontramos gobernantes extranjeros y algunos nativos, o sea, del pueblo de Israel, que utilizaron el poder para oprimir, humillar y apartar al pueblo de Dios. Muchos de ellos se dejaron dominar por la soberbia, la idolatría y la maldad, olvidando que el liderazgo debe ejercerse con amor, piedad, justicia, misericordia, integridad y temor de Dios. Entre los reyes extranjeros encontramos a Faraón, quien esclavizó cruelmente al pueblo de Israel. Eso lo encontramos en Éxodo, capítulo 1, versículo 13 al 14. También encontramos a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aunque Dios le permitió gobernar con gran poder, su soberbia fue utilizada por humillar y despojar a pueblos y naciones de manera despiadada y violenta. En Daniel, capítulo 1, versículo 1 al 2 y Segunda de Reyes 24, 10 al 14. Entre ellos, las personas que eran parte del pueblo de Dios también sufrieron la tiranía y la opresión de Nabucodonosor. En el Nuevo Testamento encontramos el Imperio Romano, quien a través del emperador se cometieron barbaries en contra de las personas, violencia, corrupción, inmoralidad. Entre los reyes nativos de Israel sobresalen como Manasés y también sobresale Acab. Segunda de Reyes 21, 2 al 9, donde dice que Manasés, desde el 1, Manasés comenzó a reinar en Jerusalén y hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que había hecho, y porque volvió a edificar los lugares altos de Ezequías, su padre, que su padre había derribado, y levantó altares de Baal e hizo imágenes de acera. Este hombre hizo cosa perversa dentro del pueblo de Israel, porque Manasés condujo al pueblo a la idolatría, a la inmoralidad y a las prácticas perversas que alejaban al pueblo de las leyes de Dios. Así sí que su gobierno produjo decadencia espiritual y también moral. Este rey levantó altares a los ídolos, llevando al pueblo a pecar desenfrenadamente. Asimismo, el rey Acab permitió la idolatría. Acab fue un rey que gobernó mal. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 30, dice que Acab fue uno de los peores reyes de Israel. Dice que hizo lo malo ante los ojos de Dios, porque hizo pecar al pueblo. Esos ejemplos nos enseñan que cuando un gobernante gobierna mal desde el orgullo, desde la impiedad, desde la falsedad, es el pueblo
en que en muchas ocasiones sufre las consecuencias. Por eso la Biblia resalta la importancia de líderes temerosos de Dios que gobiernen con sabiduría, justicia, equidad y compasión. Ahora bien, la mala gestión de algunos líderes que han estado actualmente en el poder ejecutivo, legislativo y judicial ha afectado profundamente a la sociedad colombiana, especialmente a las personas más vulnerables. Muchos ciudadanos no cuentan con un empleo digno ni con salarios estables. Por ello, miles de familias sobreviven diariamente de la informalidad, trabajan largas jornadas para apenas cubrir sus necesidades básicas. Mientras tanto, quienes deberían velar por el bienestar colectivo, que son los líderes que están ahí en el poder, en muchas ocasiones terminan gobernando para favorecer a intereses particulares, ya que el nepotismo, la corrupción y el abuso de poder han debilitado la confianza del pueblo en las instituciones. Porque en vez de promover leyes que benefician a la mayoría, algunas decisiones políticas parecen favorecer únicamente a sectores económicos poderosos, que dejan a un lado las necesidades del campesino, del trabajador informal, de las comunidades pobres, de las zonas rurales. Esto ha provocado una creciente desigualdad social, donde unos pocos acumulan riquezas, mientras millones luchan por sobrevivir. Uno de los problemas más visibles es el alto costo de los servicios públicos, el acceso al agua, a la energía y al gas. Deberían ser un derecho accesible para todos. Sin embargo, muchas familias deben escoger entre pagar los servicios o comprar alimento para el hogar, porque las empresas que controlan estos recursos aprovechan su posición dominante, su monopolio, e imponen tarifas elevadas que afectan la economía de muchas familias, de muchos hogares. La situación del sistema de salud también preocupa profundamente. Aunque la salud debería ser un derecho universal, muchas personas encuentran barreras para recibir atención médica oportuna. Pacientes esperan meses para una cita especializada, cirugías o entrega de medicamentos. En ocasiones pareciera que el interés económico prevalece sobre la vida humana y quienes más sufren son los ancianos, los niños y personas de escasos recursos que no tienen cómo acceder a tratamientos privados. El desempleo y la falta de oportunidades también han incrementado la inseguridad y la desesperanza social. Muchos jóvenes, al no encontrar empleo ni posibilidades de progreso, terminan atrapados en ambientes de violencia, delincuencia o consumo de droga. Además, la corrupción ha enviado recursos que deberían invertirse en hospitales, en carreteras, escuelas urbanas y rurales, en programas sociales para los más vulnerables. Dinero destinado para el bienestar y progreso de la población colombiana, pero terminan muchas veces en manos de funcionarios corruptos y sus partidos políticos. Por eso es importante recordar que una nación puede transformarse cuando existen líderes honestos, responsables y comprometidos con las personas y con vocación por lo que hacen. Colombia necesita gobernantes que administren con justicia, transparencia y sensibilidad humana, líderes que entiendan las necesidades del ciudadano común y de a pie y que trabajen por el bienestar colectivo y no por intereses solamente egoístas, por intereses malsanos. En Isaías capítulo 10, versículo 1 al 2, dice lo siguiente: hay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar el juicio de los pobres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Este pasaje se puede observar que Dios condena la injusticia, la opresión y el abuso contra los más vulnerables de la sociedad. El profeta denuncia a aquellos líderes y gobernantes políticos y religiosos que, teniendo autoridad para hacer el bien y defender al necesitado, utilizaron su poder para favorecer la maldad, la codicia y los intereses individuales y personales. Quienes gobiernan con corrupción, engaño y falta de misericordia tendrán que rendirle cuentas a Dios. Eso está claro. Porque Dios no es un
No es indiferente al sufrimiento del pobre, de la viuda, del trabajador humilde que muchas veces es explotado y olvidado por sus patrones y jefes. Por eso el juicio divino será severo contra aquellos que en lugar de ejercer una administración transparente y justa causaron fue dolor, desigualdad y opresión sobre los necesitados. Así que el verdadero liderazgo político o religioso no consiste en enriquecerse ni abusar del poder, sino en servir con justicia, honestidad, amor, compasión y temor de Dios. Un gobernante justo trae bienestar, trae beneficios a la población, trae esperanza al pueblo, pero uno corrupto provoca sufrimiento, desigualdad y condena social y una decadencia moral. Así que podemos decir que a lo largo de la Biblia vemos ejemplos de gobernantes que actuaron con justicia, obediencia y temor de Dios, trayendo bienestar y esperanza a la nación. Pero también encontramos líderes dominados por la soberbia, la corrupción y la maldad, cuyos actos déjeme decirle, que también cuyos actos de estos líderes dominados por la soberbia, la corrupción y la maldad provocaron sufrimiento, opresión y decadencia social, espiritual y moral sobre el pueblo. Dios no aprueba la injusticia ni el abuso de poder. Él observa cómo son tratados los pobres, los empleados, los campesinos, las viudas, todas las personas vulnerables de la sociedad. Por eso, aquellos que gobiernan con corrupción, egoísmo y falta de misericordia tendrán que rendirle cuentas a Dios, porque fue Dios el que los puso allí, porque fue Dios el que los puso en ese lugar para que rigieran el destino del país de la forma correcta y ejemplar. De igual manera, esta reflexión invita a cada ciudadano a ejercer su participación democrática a través del voto este 31 de mayo con responsabilidad y conciencia, analizando el carácter, las acciones y las propuestas de quienes desean dirigir la nación. Porque un país necesita líderes honestos, transparentes, guiados por principios de justicia, verdad, reparación, por vocación, con compasión. Porque un líder es un servidor que sirve con integridad, equidad, amor y solidaridad. Así que vamos a orar y pidámosle al Señor, que se haga su voluntad y que nos dé también a nosotros eh, esa inteligencia, esa sabiduría para votar de una manera correcta. Señor, te pedimos que levantes líderes justos, honestos y comprometidos con el bienestar del pueblo. Padre, quita de las naciones la corrupción, el egoísmo y la maldad que hace tanto daño, Señor, a la población, que hace tanto daño a un país. Permite que gobiernen hombres y mujeres con vocación al servicio público, Señor, con sabiduría, con inteligencia, con humildad, Señor. Defiende al pobre, al trabajador, al niño y a toda persona vulnerable que sufre a causa de la injusticia de aquellos líderes corruptos, malos, llenos de codicia, de ambición. Sobre todo, ayúdanos, Señor, a actuar con responsabilidad en estas vocaciones también, con conciencia, con inteligencia, con sabiduría y amor por la sociedad, Señor. Levanta líderes, Señor Dios mío, llenos de ti, Señor. Que dirijan, Señor Dios mío, el país, Señor, de la manera correcta, justa. Te lo pedimos, oh Padre amado, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos y amigos, Dios me les bendiga grandemente. Un fuerte abrazo desde la distancia.